Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a este culto. Puede ser un culto también duro, al menos un reto, creo, y supongo, deberían ser todos los retos, todos los cultos deberían ser un reto para nuestras vidas, porque la palabra de Dios pretende eso, transformarnos y nos va a implicar. Jesús se encuentra en el camino hacia Jerusalén. Eso es lo que hemos leído en el principio de este texto. Hemos entendido que desde el capítulo 9, cuando Jesús dice que se fijó su mirada hacia Jerusalén para ir hacia allá, y les recuerdo que ya hemos hablado acerca de esto, de que la vida de Jesús se describe en este Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, los 9 capítulos primeros, hablan de los 30 años, de los 33 años aproximadamente, desde su nacimiento hasta esa determinación que Jesús resuelve cuando dice: voy a Jerusalén para ser entregado, para entregarme, para dar mi vida como sacrificio por ustedes. Y el resto de los capítulos, es decir, desde el 9 en adelante hasta el final del Evangelio de Lucas, habla de los últimos días, semanas en la vida de Jesucristo. Por lo tanto, aquí vemos muchos detalles que Lucas ha recopilado. Además, Lucas dice que con diligencia ha estudiado, ha investigado, ha hecho una investigación escueta acerca de cómo ha sido la vida de Jesús. Y aquí resume que Jesús está yendo de camino a Jerusalén, pasando por aldeas, por ciudades, anunciando el reino de los cielos. Y diríamos, ¿y por qué lo hace ahora, ya que ya ha llegado al final de su trayectoria? Tendría que ya prepararse de otra manera o preparar a los discípulos de otra manera. Pero lo que observamos, y podemos ver también en el relato de Lucas, en el Evangelio, es que yendo de muchos discípulos, muchos seguidores, que llegaron a ser hasta 20.000, posiblemente algunos interpretan esto de esta manera, que podían ser 20.000 seguidores cuando él alimenta a esos 7.000 que están ahí, 5.000 y 4.000 comiendo. Entonces hay muchísimos, miles y 10.000 o 20.000 personas reunidas. Pero ahora, en ese trayecto, es como un decrecimiento de los seguidores, porque cuando empieza Jesús a hablarles de que Él va a morir, e incluso de que ellos, sus discípulos, son los responsables de su muerte, a nadie le gusta que se le acuse: tú eres responsable de la muerte de Jesús. ¿A qué no? A nadie nos gusta que nos digan: tú eres culpable por la muerte de Jesús. Pero es así. Hemos participado ahora del pan y del vino, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, y hemos leído en esta palabra que el que participa de este pan y de este vino se autoinculpa, porque reconoce: Jesús murió por mí, por mis pecados. Y cuando Jesús empieza a enseñar a sus discípulos de que Él va a morir y que ellos tienen parte en su muerte, muchos dejaron de seguir a Jesús, porque claro, nadie se junta con los perdedores. Desde ese momento en el que Jesús empieza a declarar que Él iba a morir, iba a ser entregado, iba a entregarse a sí mismo como sacrificio en nuestro lugar, muchos dejan de seguirle porque era duro. Además, Él enseña continuamente: el que quiera salvar su vida la va a perder. El que quiera ser un discípulo de Jesús tiene que negarse a sí mismo, tiene que estar dispuesto a morir a sus propios privilegios, a sus propios intereses, para seguir a Jesús incondicionalmente. De manera que desde ese momento en el que Jesús determina ir a Jerusalén, han pasado ya varios capítulos y ahora está acercándose a Jerusalén. Los discípulos van decreciendo, ya son menos, y entendemos que cuando Jesús es crucificado, al pie de la cruz solamente queda Juan, el último discípulo, y su madre María y otras dos Marías, María Magdalena y la otra.
Es interesante, ¿no? En vez de aumentar su discipulado, va perdiendo. Y por eso, este es el contexto en el que uno de sus discípulos formula esta pregunta que hemos leído. ¿Son pocos los que se van a salvar? Porque eso es la realidad que estaba viendo este seguidor de Jesucristo. La realidad es que parece que son pocos los que realmente seguían a Jesús y por lo tanto son pocos los que van a ser salvos. Sin embargo, la creencia, no solamente en aquel entonces, lo que la gente comúnmente pensaba, sino también incluso hoy día pensamos, y me incluyo, pensamos que bueno, Dios es misericordioso, ¿verdad? Dios es amor, Él no va a condenar a nadie. Jesús habla en este momento, en esta parte de este evangelio, del infierno. Aunque no lo dice, no lo nombra por nombre infierno, pero dice será un lugar apartado, distante, lejos de Dios. Y ese lugar será inhóspito, será desagradable. Y la mayor parte de la población en aquel entonces incluso pensaba de sí mismo, el pueblo judío, todos vamos a ser salvos, excepto algunos pocos muy malos. Tienen que ser muy, muy malos para que no entren en el reino de los cielos. Y pensamos igual, Dios es misericordioso. Y claro, es que nadie es perfecto y todos tenemos nuestros errores y cometemos nuestras faltas. Sin embargo, la Biblia nos enseña otra cosa. Los rabinos en los tiempos de Jesús pensaban eso, que Israel, el pueblo de Dios, se salvaba completo, excepto algunos criminales, asesinos en serie, y nosotros diríamos lo mismo. Bueno, casi todos. Un Hitler, por ejemplo, no tiene perdón por lo que hizo, o todos los dictadores macabros y los genocidas y los violadores y los asesinos en serie, todos esos no tienen perdón, y diríamos, sí, todos más o menos no son mala gente. Pensamos eso. Sin embargo, Jesús dice, pocos van a ser salvos. Es a la inversa, en vez de decir todos somos más o menos buenos y unos pocos criminales, asesinos en serie y dictadores, asesinos, genocidas. Y Dios dice, no, todos, son pocos los que se van a salvar. Pero pienso también que esta persona estaba preguntando a Jesús, ¿por qué no se están salvando más? ¿Por qué tu ministerio, Jesús? ¿Por qué, Señor, no tienes más éxito? Porque nosotros medimos el éxito, también incluso de una iglesia, en la cantidad, en el número. Desearíamos tener un templo más amplio para que no solamente se llenasen las sillas que tenemos, sino pudiésemos tener más sillas. Y ahora con el COVID pues se hace mucho más patente de que estamos muy limitados en nuestras condiciones. A veces pensamos así, y Jesús, su éxito, no es dónde están tus seguidores. ¿Dónde han ido todos estos? En una ocasión Jesús sana a 10 leprosos y solamente uno de estos 10 regresa para darle gracias y para alabar a Dios. Y además era samaritano, era extranjero. Es una ironía en el pueblo de Israel, que ellos pensaban que ellos serían salvos, ellos son hijos de Abraham. Y no habían comprendido que la salvación no depende de su criterio particular, de su opinión. Y nosotros también nos equivocamos cuando pensamos que el éxito de un pastor, de una iglesia, es cuando todos los asientos están ocupados. No es el número. No, y esto es lo que está enseñando Jesús. Miren, este hombre pregunta a Jesús, ¿van a ser pocos los que se van a salvar? Y Jesús no responde a esta pregunta. Él no dice, no, van a ser muchos o van a ser pocos. Sí, tienes razón. El enfoque de Jesús no está en aquellos quienes habían dejado de seguirle. Jesús se centra en aquellos quienes están con Él.
Y por eso le responde con cómo ser salvo. No preguntes por los demás. No preguntes por qué se pierden los demás, que muchas veces esa es nuestra característica. Decimos, y aquel, y el otro, y por qué estos, y por qué los otros no. Cuando Jesús se dirige a nosotros personalmente, Él te habla a ti, también en esta tarde, a ti. Y si tú tienes una pregunta de ¿y por qué no se salvan estos? ¿Y por qué se pierden aquellos? Jesús te va a responder a ti. Porque quiere que tú seas salvo. Entonces Jesús no hace la pregunta de cuántos, no responde a la pregunta de cuántos se salvarán, sino te pregunta a ti, ¿quieres ser salvo tú? ¿Por dónde entramos? El primer punto. Todo esto sirva de una introducción. ¿Quién va a ser salvo? O la puerta angosta, la puerta estrecha, el camino estrecho. ¿Por dónde entrar? Leemos en el versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Antes me gustó la imagen que puso, que era pues una iluminación así, con una rayita y una persona ahí en medio. Encontré esta mañana una imagen de un monasterio, creo que en Grecia, que es una puerta, es la puerta al monasterio. Y ese monasterio tiene una puerta que es solamente 35 centímetros de ancha. A ver, el que quiere entrar tiene que hacer una cosa, es perder peso. Tiene que dejar cosas para que quepa. Jesús está diciéndonos, aquí está la puerta, y esta puerta es estrecha, y hay muchas cosas en tu vida que te estorban para entrar. ¿Qué haces? No quepo, me doy la vuelta y busco la puerta ancha. Esa imagen, muchas gracias. Por ahí cabríamos todos, por esa puerta estrecha. ¿Por dónde entrar? Porque nos gustaría que hubiesen puertas para todas las tallas y todos los tamaños. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice la puerta al reino de los cielos, la puerta de la salvación es una puerta estrecha y es difícil de entrar en ella. Por eso dice, esfuérzate. Y esta palabra esfuérzate no es solamente esfuérzate una vez, métete una vez y a ver si... No, es continuamente, esmérate a entrar, a estar continuamente entrando en esa salvación. Jesús mismo sabe, porque lo vivió, Él lo vivió, lo hizo, lo realizó. Él se despojó de toda su gloria. Él se despojó de la divinidad. Él se despojó y se hizo humano. Él se hizo semejantes a ti y a mí. Y se hizo menos que tú y yo, porque nosotros somos libres. Y la Biblia dice que Él se hizo como esclavo, como siervo, porque cuando muere en la cruz, Él se hace esclavo y siervo nuestro, porque Él carga lo que nosotros deberíamos cargar. ¿Por dónde entramos entonces? Este es el camino. Hay que humillarse. Hay otra imagen que vi también esta mañana y era una puerta que era muy bajita. Y claro, si es muy bajita decimos, no, la gente bajita, la gente que tiene... Hay personas que tenemos aquí. Cuando estuvimos montando los armarios de la cocina aquí en el templo, los pusimos a una altura que para alguna gente pues era muy alto, pero para otros estaba bien la altura. Y otros se daban golpes con la puerta. Sin embargo, otros eran más bajitos y no se daban golpes en la cabeza. Hay puertas bajitas y para entrar por ellas puedes llamar a un albañil y pedirle, mira, con la escalizadora hazlo más grande para que quepa yo. O también puedes decir, me tengo que humillar, tengo que bajarme, tengo que hacerme disminuir mi ego, mi yo, para entrar
porque Jesús dice, esta es la puerta de la salvación. Y Jesús dice, no hay otra. No hay otra puerta por donde entrar. Pablo, al escribir a los filipenses, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: esfuérzate, trabaja en tu propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que poner de nuestra parte. No para la salvación la hizo Jesús completa. Él cuando muere en la cruz dijo, consumado es. Pero Pablo aquí nos insta en que trabajemos en nuestra salvación para que seamos más maduros, para que seamos más santificados, para que crezcamos y nos asemejemos más a Él, a Jesús. Jesús no vino a darnos simplemente la vida, el perdón de nuestros pecados, y ahí apáñatela, sino Él vino a darnos la vida, y la vida en abundancia. Y debemos vivir en esa vida en abundancia. En 2 de Pedro también escribe el apóstol, ahora por esta misma razón, aplicando toda la diligencia en tu fe, que tu fe provea excelencia moral. Voy a leer la que estamos aquí, es la más conocida, la de Reina Valera. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso que aquí dice, no estaréis ociosos. Y también es curioso que la fe produce toda esta cadena. La fe produce toda esta cadena, estos efectos. Miren, los judíos y también estas personas a las que Jesús describe a continuación, cuando Él está describiendo que el padre de la familia está dentro de la casa y no quiere salir y se quejan los que están fuera y quieren entrar, Él dice, yo no os conozco. Y ellos argumentan con sus buenas obras que han hecho. Y Jesús dice, no se tratan de esas obras. Incluso podríamos cuestionar que Jesús está diciendo algo equivocado, porque realmente nosotros pensamos que por sus obras o por sus frutos les conoceremos. Pero miren, no es nuestra tarea, no es nuestra cuestión la de juzgar, ni de decir, este es bueno y este es malo. Nos gustaría, pero esa era también la tarea o lo que hacían los judíos en los tiempos de Jesús, y decían, nosotros somos los judíos, nosotros somos el pueblo escogido, y eso también es lo que provocó, no solamente en el pasado, sino también incluso en la historia más reciente, que muchos aborrecían, odiaban al pueblo judío, porque ellos se pensaban más, creían más que otros pueblos. Y es que tienen razón para hacerlo, porque Dios les escogió, Dios hizo ese pueblo. Pero no para que se vanagloriasen a sí mismos. No podemos estar conformes en decir, menos mal que yo soy salvo, y todos los demás que se busquen la salvación como puedan. Si la fe produce esta cadena en reacción y también el fruto este mismo, que llega y termina con el amor, aquí dice y concluye Pedro en esta carta, si estas cosas abundan en vosotros, no vas a estar ociosos, porque a veces nuestra condición es, bueno, ya soy salvo, entonces ya me siento, me acuesto, me reclino y ya que Dios haga, porque eso es lo que dice, ¿no? Dios hace el querer y el poder. Pero Dios no nos hace esa obra, sino nos incluye para que en la perfección de nuestra vida
nosotros pongamos también de nuestra parte, no a la salvación, pero sí a la santificación, y para ser más semejantes a Jesús. Porque para eso nos creó Dios, con ese propósito, para que seamos semejantes a Él. Hemos leído al comienzo del culto Mateo 7, versículos 13 y 14. Los voy a repetir. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque pequeña es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Aquí se describen dos caminos, dos puertas y dos tipos de personas. La multitud, Jesús dice, los no salvos. El camino es ancho, fácil, le gusta, le agrada a la gente, es fácil de caminar. No hay fricción, no hay que esforzarse, no hay que perder, no hay que dejar. Puedes ir como quieras, a tu ritmo. Qué fácil sería si nos pudiésemos elegir el camino. Aquí vivimos en una isla y hay pocas carreteras, por así decirlo. Pero ninguna de las carreteras que está en La Palma nos llevaría a Tenerife. Podemos ir por todas las carreteras y ninguna nos va a llevar allá. La única forma de llegar allí, bueno, no es única, sino hay varias formas, en barco, o en avión, o nadando. Y hay pocos que lo han conseguido, nadando. A lo mejor todos quieren ir, pero no podríamos ir en coche. Tendríamos que coger un barco, entre tanto. Y qué fácil sería para todo el mundo decir, pues yo a mi manera, yo voy caminando, yo voy nadando, yo voy saltando, yo voy dando brincos, yo voy dando volteretas, o yo acostado en mi tumbona. Qué fácil sería eso, ¿no? Que cada uno, según su criterio. Pero el criterio de entrar en la casa de Dios no lo ponemos nosotros. Es Dios quien dice, aquí está el camino, esta es la puerta, esta es la forma. Y no nos gusta. No gusta. Porque Jesús dice, tienes que dejar tu yo. Tienes que morirte a ti mismo. Y es interesante y triste a la vez. En 2 de Timoteo, cuando Pablo escribe a Timoteo, y no solamente refiriéndose a los no convertidos, a los inconversos, a los gentiles, a los que no creen en Jesucristo. En la carta a Timoteo escribe, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Está escribiendo a creyentes, a una iglesia, a gente que han tomado en una vez en su vida una determinación de creer en Jesucristo. Pero van a ser, miren lo que dice aquí, no soportarán, no sufrirán, quiere decir, no soportarán la sana doctrina, les será pesado, les angustiará, les dará, no sé, les comerá el coco, les escocerá los oídos. Esto es lo que dice aquí, teniendo comezón de oír. Comezón de oír es como si te molesta. ¿Les molesta si alguien les mete el dedo en la oreja? Sí, ¿verdad? Pues eso es lo que quiere decir. Les molesta que les hablen de la sana doctrina. Les molesta que les digan Jesús es el camino. La puerta es angosta y el camino es empinado y estrecho. Les molesta. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra traducción dice, acumularán para sí maestros según sus propios deseos.
Yo me leo este libro, yo me escucho este predicador porque este no me come el coco y porque este habla así, porque este me gusta escucharlo porque habla bonito o porque este no pide tanto, no exige tanto, no pelea tanto. No soportan la sana doctrina y escuchan la doctrina que les agrade. Y al final apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias, en muchos creyentes o en algunos que suponíamos que eran creyentes y que ahora se están orientando hacia las fábulas. Yo pido a Dios que tú no seas uno de ellos, sino que tú soportes escuchar la doctrina, la enseñanza de la Biblia. Y soportes escuchar que esa puerta es estrecha, que es costoso el camino de seguir a Jesús. No es un paseo. Hay que esmerarse continuamente. En Timoteo esta palabra también aquí dice de soportar. Pero la palabra griega aquí se traduce con esforzarse también, que se usa como el esfuerzo de un evento atlético, como correr una maratón, una transvulcania. No pueden correr cualquiera, aunque yo quisiera, y a lo mejor tendría la resistencia para hacerlo en 2 días, no en 1, pero no permitirían correr esa carrera, por mi condición, por mi salud, por mi edad. Y aquí uno tiene que esmerarse y decir, no en el sentido de autoconvencerse, yo puedo, sino tienes que esmerarte y dar el paso y humillarte y decir, Señor, no sé, Señor, no puedo, no soy capaz, te necesito. Cuando dices te necesito ayuda, estás admitiendo tu incapacidad. Eso es lo que Dios quiere también de ti. Que reconozcas tu necesidad de Él, darle a Él el mando de tu vida. Estamos meditando acerca de por dónde entrar, y es que no hay otro camino. Podríamos optar por decir, pues por la puerta ancha, me voy por el camino ancho. Es más cómodo y además hay más gente. A mí no me gusta esto de solitario, de caminar solitariamente. Yo quiero caminar con gente, aunque ese camino te lleve a la perdición. Jesús dice, el camino ancho lleva a la perdición. Esfuérzate para caminar por el camino estrecho y entrar por la puerta angosta, porque no llegarán. Los que van por el camino cómodo, por el camino ancho por el que muchos van, por las multitudes que antes seguían a Jesús y dejaron de seguir, los que van por ahí no llegan a la meta. Para llegar a la meta, al vínculo, a la relación, a la comunión con Dios el Padre, hemos de entrar por la puerta estrecha. Y esa puerta tiene un nombre, es Jesús. ¿Cuándo entrar? El segundo punto. Vamos de más a menos. ¿Cuándo entrar? En los versículos 25 al 28 se describe, Jesús describe, está la casa, está el padre de familia, está dentro, y en un momento determinado Él dice, ya es de noche, vamos a cerrar la puerta, y los que están dentro, los que están fuera se quedan fuera. Él determina. Jesús es el dueño de la casa y advierte que actúen con prisa, que actúen ya, pronto, porque habrá un momento en el que se cierra la puerta y ya nadie podrá entrar. Nuevamente, los que oyen estas palabras son judíos. Ellos calculaban que estaban dentro, porque ellos pensaban, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos salvos, nosotros comimos contigo, nosotros bebimos contigo, tú enseñaste en nuestras calles, en nuestras plazas, somos tu gente. A lo que Jesús responderá, no sé de dónde sois.
Esto era una forma también de negar, de conocer a esta persona. En Mateo 7, versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, lo está hablando Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, es que si aquí aplicamos esa enseñanza que a veces también usamos nosotros, es que por sus frutos les conoceréis. El fruto de estos era, habían expulsado demonios, habían sanado gente, habían hecho lo que Jesús encargó a sus discípulos. Es que a veces nos engañamos y nos dejamos engañar. Jesús les condena y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y está declarando que esas obras son maldad. No maldad en el hecho de haber ayudado a alguien, haber sanado a alguien, haber resucitado a alguien, sino maldad en el sentido de que están aplicando esas obras como esto, por eso yo merezco entrar. No merecemos entrar en el reino de los cielos por la forma en que vivimos, sino por haber entrado por la puerta estrecha y haber caminado en el camino angosto. ¿Y cuándo? Pues, ¿cuándo ya? Hoy, si escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy estás percibiendo, yo no estoy dentro, quiero entrar, no demores. No demores, porque Dios está hablándote en este momento para que consideres entrar por esa puerta, aunque sea estrecha. Lo que sí tendrás que considerar si es que tienes tantas cosas encima de ti que impiden que quepas por esa puerta. ¿Qué puedes hacer cuando tienes cosas que no? Bueno, lo que hacemos todos cuando viajamos en el avión, vamos poniendo a ver todo lo que queremos llevar en la maleta y después la pesamos y decimos: hay que sacar cosas, tienes que sacar cosas de tu vida que son impedimentos para poder entrar por la puerta angosta. Y sobre todo son esas obras que tú piensas: no, Dios tiene que tener en cuenta mi forma de vivir, que yo he sido buena gente. Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos. Pero para entrar por esa puerta tienes que descargar todo lo que no cabe. Y tendríamos que ser honestos y sinceros cuando examinamos nuestra vida de cuántas y tantas cosas que llevamos y que pensamos que son nuestras y que las merecemos y que las hemos ganado y que son nuestras y propias. Y Jesús dice: suelta el lastre. El joven rico, aquel joven rico que vino a Jesús. Y yo pienso que este joven rico sí cumplió con las leyes. Él vivió conforme a como él podía. Hizo las obras que las leyes exigían. Pero Jesús le dice: te falta una cosa. Tienes un lastre en tu vida, un lastre en tu corazón que hace que no quepas por esta puerta. El dinero era su Dios. La comodidad, el prestigio, el lujo quizá, todo eso era un impedimento para seguir a Jesús. Por eso tienes que considerar si a veces son cosas las que te impiden seguir a Jesús y otras veces son personas con las que estás, con las que te juntas, que impiden seguir a Jesús. Otras veces son cosas que llevas dentro de ti, en tu forma de pensar, que son impedimentos para seguir a Jesús. Y Jesús está diciendo: suéltalo, déjalo en la puerta para que quepas, entra. Y el momento es ahora, porque si decimos: no, vendré mañana, o la semana que viene, vendré la semana que viene. La semana que viene va a haber otro mensaje, otra predicación. No va a ser lo mismo. Y nos acostumbraremos a: bueno, sí, no, hoy no, mañana. Hoy no, mañana. Hoy es el día. Dice la palabra: hoy es el día de la salvación. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. En 2 Corintios 6:2 dice:
En el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. He aquí, ahora es el tiempo aceptado, ahora es el tiempo adecuado. He aquí, ahora es el día de salvación, hoy es el día. Si ves que estás delante de la puerta y dices, tendría que entrar, no esperes, no lo dejes para la semana que viene, ni para mañana, ni para después, hazlo ahora. Así como Jesús estaba enseñando en ese día, no importa de dónde seas, quién sea tu familia, a qué iglesia vayas, lo que importa es qué es Jesús para ti. ¿Y qué respuesta vas a dar? La única correcta y la única aceptada es lo que responde también Pedro cuando tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Eres mi Salvador. Eso es lo que hemos de decirle a Jesús para que Él nos abra esa puerta y nos ayude a entrar. Los seguidores de Jesús debemos ser conscientes de que nos hará una pregunta, esta pregunta primero, ¿quién soy yo para ti? Pero también nos hará una pregunta, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has seguido el camino cómodo o te has desviado para el camino angosto? Y aquí llegamos a la tercera pregunta, ¿quién entrará? Porque a lo mejor decimos, no, esto es para la gente que ya sabe, esto es para la gente que ya tiene historia con el Evangelio, esto es para la gente que ya saben. A veces eso es lo que escucho, las personas que se entregan, que quieren creer en el Señor Jesucristo, dicen, no, todavía no del todo, porque me falta esto y todavía no me quiero comprometer más porque sé que entonces tendría que dejar otras cosas. Mira que bien lo entendemos perfectamente bien. Que si seguimos a Jesús hay cosas que tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque nos van a estorbar en el seguimiento de Jesús. ¿Quién entrará? ¿Quién entrará? ¿Entrarás tú? Y aquí volvemos nuevamente a los contemporáneos de Jesús, porque ellos pensaban, los judíos, no solamente que ellos no necesitaban entrar por ninguna puerta angosta, porque ya estaban dentro, sino ellos pensaban de por ser judíos ya estaban salvos. Y pensaban al revés, son todos los judíos los que se van a salvar y pocos los que no son judíos que entrarán en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús lo tiene muy claro y les dice en el texto que hemos leído, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Está diciendo aquí algo que también los profetas y en los salmos lo anuncian con siglos y casi milenios de antelación. En Oseas capítulo 1, versículo 10. Sin embargo, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. A los que no eran hijos, a los que no eran pueblo. Y esto es lo que retoma también Pablo cuando escribe a los colosenses y dice que vosotros antes estabais muertos en vuestras transgresiones, estabais perdidos, no teníais esperanza, no erais pueblo, no teníais parte de Dios. Porque los judíos pensaban eso, que para ser parte de Dios, para tener comunión con Dios, era preciso ser judío. No había esperanza, no había oportunidad para los que no eran judíos. Por eso muchos pensaban, primero tienes que hacerte judío para ser cristiano. ¿Quién entrará? Del oriente, del occidente, del norte, del sur. De ahí vendrán todos los pueblos para adorar, porque esa fue también la vocación. Dios promete un gran pueblo a Abraham, pero le dice, en ti, en tu descendencia será bendecida toda la humanidad, todos los pueblos, todas las razas, todas las naciones.
Y tendríamos que preguntarnos, porque si eso lo aplicamos también a nosotros, si nos consideramos hijos de Dios y herederos del reino, entonces deberíamos también ser los que participan a los demás de la bendición que Dios nos ha dado. ¿Quién entrará? No es nuestra tarea determinar quién va a ser salvo. Eso es una cuestión que Dios sabe, porque Él es el que conoce nuestro interior, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente, Él sabe mejor que nosotros mismos si nuestra fe es auténtica, es genuina, o es una ficción, o es una costumbre, un rito. Jesús dijo a sus discípulos: id y predicad, haced discípulos a todas las naciones, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A todos, y todos, sin excepción alguna, podría ser de esos pocos que van a ser salvos. La pregunta inicial del culto era: ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Leemos el versículo final en Joel, capítulo 2, versículo 32. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿De quién es la salvación? Lo hemos cantado en el primer canto que hemos introducido el culto. La salvación es del Señor. Y Él se la da a quien invoque su nombre. Si tú invocas el nombre del Señor, si tú llamas a Jesús, porque ese es su nombre, y ese nombre, Jesús, tiene un significado: Dios salva. Si tú clamas a ese nombre, estás aferrándote a esa salvación y estás permitiendo que Jesús te salve. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero orar. Señor Jesús, gracias que nos has dicho claramente que seguirte no es fácil. Señor, y yo no quiero pertenecer a ese grupo de la multitud que, cuando las cosas iban bien, seguían con alegría, con gozo, sin dificultad. Pero en cuanto empezó la persecución o empezaste a hablar de la seriedad, Señor, se apartaron de ti. No quiero pertenecer a ese grupo que se resigna cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el camino se hace más empinado y cuando se hace más estrecho la cosa. Te ruego, Señor Jesús, que me ayudes a echar lastre, a quitar aquello que estorba, que molesta, que pesa en mi vida. Señor, y ruego esto también para cada uno de los que estamos en este culto, en este servicio. También los que están escuchando en YouTube, Señor, quienes entiendan que tienen lastre en su vida, que tienen cargas, que tienen sobrepeso espiritual, que tienen cosas en su vida, riquezas, bienes materiales, lujos, que impiden seguirte a ti. Te ruego, Señor, que ante la puerta estrecha estemos dispuestos a soltarlo para seguirte, para entrar, Señor, y para clamar tu nombre: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, que esto sea la oración de muchos que escuchen estas palabras, que esto sea la oración, Señor, para que tú les des la salvación que has prometido. El que invoque tu nombre será salvo. Gracias, Cristo Jesús. Amén.